Todos le temían al CEO millonario, hasta que la nueva secretaria hizo lo que nadie había hecho nunca. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Milán. 7:43 de la mañana. El Grupo Castillo tenía fama de dos cosas en todo el norte de Italia: sus contratos de 9 cifras y su director general, Rodrigo Castillo, un hombre que había convertido el silencio en su arma favorita. Nadie lo saludaba sin que él saludara primero. Nadie tomaba el ascensor si él ya estaba adentro. Y absolutamente nadie llegaba tarde en su primer día. Con permiso, por favor. Brenda Reyes esquivaba maletines, carteras y empleados con la desesperación de quien sabe que lleva 4 minutos de retraso y que eso, en este edificio, podía ser equivalente a un suicidio profesional. Sostenía una bandeja con 2 cafés, uno para calmar sus nervios y otro para intentar causar buena impresión en el jefe al que todavía no conocía en persona. El vestíbulo de la Torre Castillo era todo mármol blanco y luz filtrada. Imponente. Frío. El tipo de lugar que te recuerda en silencio que no eres suficiente. Brenda cruzó la recepción intentando parecer tranquila. Entonces su zapato derecho encontró el único centímetro de suelo húmedo en todo el edificio. El mundo se inclinó. La bandeja voló. Y justo en ese momento, como si el universo hubiera decidido cobrar todas las deudas pendientes de una sola vez, un hombre alto apareció en su camino con la precisión de quien nunca llega donde no debe. No necesitaba presentación. El traje lo decía todo. Las 2 tazas trazaron un arco perfecto en el aire antes de aterrizar sobre el pecho de Rodrigo Castillo con una generosidad absurda. El café se derramó dejando una mancha oscura, fragante y absolutamente irreparable sobre una tela que seguramente costaba más que el alquiler de Brenda por 3 meses. La recepción se quedó muda. Hasta el guardia de seguridad, que llevaba 20 minutos mirando el teléfono, levantó la cabeza. Brenda se quedó paralizada. Miró la mancha. Luego miró el rostro del hombre. Rodrigo bajó la vista a su pecho con una lentitud calculada. Después la miró a ella con una calma que daba más miedo que cualquier grito. El silencio pesó como piedra. Hasta que Brenda, en un impulso que su cerebro no autorizó pero su boca ejecutó sin permiso, dijo: «Bueno, al menos huele bien. Es café de especialidad, señor. Origen etíope, notas de frutos rojos». Un murmullo recorrió el vestíbulo. Rodrigo arqueó una ceja. La mandíbula apretada. Ese gesto que, según los rumores, precedía despidos históricos. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Derramé café en su traje, respondió ella, tragando saliva. Pero técnicamente ahora lleva un aroma bastante sofisticado para una reunión de negocios. Él respiró profundo. Este traje fue hecho a medida en Nápoles. Cuesta más que tu sueldo del primer año. Brenda se encogió apenas de hombros. Pues mírelo por el lado positivo, ahora tiene carácter. Los empleados contuvieron la respiración como si esperaran un terremoto. Rodrigo dio un paso hacia ella. Tan cerca que Brenda percibió la mezcla del café con la colonia costosa que usaba. Una combinación que, en otras circunstancias, habría sido agradable. ¿Tu nombre? Brenda Reyes, respondió con voz que intentó no temblar y no lo logró del todo. Soy su nueva secretaria. Rodrigo la observó durante unos segundos que parecieron eternos. Perfecto. Primer día y ya entraste en mi lista de asuntos urgentes. Solo intentaba causar buena impresión, dijo ella. Y el café también era para mí, porque las mañanas son complicadas. Levantó la mano manchada y la bajó de inmediato. Ya, mejor me callo. Él cerró los ojos por un instante, como buscando paciencia en algún rincón interior. En 10 minutos en mi oficina. Y trae algo para limpiar esto. Brenda parpadeó. ¿Algo para limpiar? Sí. El resultado de tu bienvenida. Se dio media vuelta y se alejó sin esperar respuesta. En cuanto desapareció hacia los ascensores, el vestíbulo exhaló colectivamente. Una recepcionista llamada Sofía la miró con los ojos muy abiertos.
10 minutos y ya eres leyenda. Brenda suspiró. Justo lo que necesitaba. El ascensor hacia el piso 29 tardó una eternidad. En cada piso, Brenda ensayaba mentalmente su despido. Señorita Reyes, usted manchó un traje de Nápoles en su primer día. Le agradecemos su corta participación. Cuando las puertas se abrieron, respiró hondo y se asomó por la puerta entreabierta de la oficina. Rodrigo estaba de espaldas, mirando el ventanal que daba al domo. La silueta proyectaba una autoridad tan absoluta que parecía parte del edificio. Adelante, dijo sin girarse. Brenda entró con la servilleta en la mano como si fuera un escudo. Lamento lo del café. Fue un accidente. Solo quería causar buena impresión y lo calculé mal. Él se giró lentamente. La mancha seguía ahí. En su mirada había algo entre irritación y una curiosidad que él claramente no quería tener. La impresión se causa con trabajo, no con, miró su pecho. ¿Qué dijo que era? Café etíope de especialidad. Notas de frutos rojos y chocolate negro. Perfecto, dijo él. Entonces espero que no piense traerme croissants mañana. Brenda levantó la barbilla. Solo si están dentro del protocolo corporativo. Por un segundo, ella creyó ver que las comisuras de su boca amenazaban con algo parecido a una sonrisa. Desapareció de inmediato. Aquí tienes tu primera tarea. Dejó una carpeta gruesa sobre la mesa. Si eres mejor administradora que barista, quizás sobrevivas el día. Brenda la tomó con firmeza. Lo haré bien, señor. Y la próxima vez, prometo que el café solo lo beberé yo. Eso espero. Se sentó y añadió sin levantar la vista. Puedes irte. Cuando salió, Brenda supo dos cosas con absoluta certeza, que no se iba a dejar intimidar por ese hombre. Y que él tampoco se lo pondría fácil. Al día siguiente llegó decidida a redimirse. Rodrigo Castillo no olvidaba fácilmente. A las 8:15, su voz sonó en el intercomunicador con tono glacial. Reyes. Mi oficina. Ahora. Brenda respiró, se levantó y recorrió el pasillo bajo las miradas curiosas de todos. Parecía que asistía a su propio juicio. Siéntate, ordenó él sin levantar la vista de los documentos. Ella obedeció. Tengo una tarea para ti, empezó con voz medida. Necesito que leas este contrato de adquisición, 84 páginas en inglés técnico legal, y me entregues un resumen ejecutivo en una sola hoja. Para el mediodía. Brenda parpadeó. ¿84 páginas en inglés jurídico? ¿En 3 horas? Ese es tu problema. Volvió a revisar un informe. Y además quiero el reporte de productividad del área de operaciones. Para hoy a las 5. Ella lo miró con incredulidad apenas contenida. ¿También hoy? ¿Hay alguna razón por la que no? Brenda tomó la carpeta, apretó los labios y se levantó. Ninguna, dijo, y salió. 3 horas después, Rodrigo entró a su oficina y encontró sobre aplicada al calendario fiscal actual, representa una exposición potencial de 12 millones de euros si la planta de Turín no cumple su fecha. Recomiendo verificar con el departamento legal antes de firmar. Rodrigo leyó la nota 2 veces. Luego miró hacia el pasillo. Brenda estaba en su escritorio, trabajando en el reporte de operaciones como si nada hubiera pasado. Él no dijo nada. Pero llamó al departamento legal antes de que terminara el día. La cláusula era exactamente lo que ella había dicho. En el área común, los empleados ya cuchicheaban como si presenciaran una serie de televisión. Yo digo que la echa el viernes, comentó Mateo, de contabilidad. Nadie sobrevive desafiar a Castillo más de una semana. No estoy tan segura, replicó Sofía. Ayer lo vi revisar el resumen que ella entregó durante 20 minutos. 20 minutos, Mateo. Él nunca lee nada más de 2. Y que algo la tiene interesada. Y no es el café. Nadie sabía que, en el piso de arriba, el mismísimo Rodrigo había guardado la hoja con el resumen en su cajón en lugar de archivarla con los demás documentos.
Esa misma semana, se organizó una junta con inversionistas clave. Era una de las más importantes del año. En la sala principal, 5 socios esperaban a Rodrigo con semblante severo. Entre ellos estaban don Aurelio Vidal, patriarca del mundo empresarial milanés, y Patricia Luna, asesora del consejo con fama de despiadada. Rodrigo se ajustó la corbata y repasó mentalmente los datos. El último trimestre refleja un crecimiento del 16% en nuestras áreas estratégicas. Don Aurelio asintió satisfecho. Impresionante, Castillo. Has superado las proyecciones. Rodrigo apenas sonrió. La eficiencia es la base de nuestro modelo. Cada persona en este equipo fue seleccionada para obtener resultados óptimos. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Brenda entró con una bandeja de café, esta vez con una estabilidad admirable. Disculpen la interrupción. Pensé que les vendría bien algo para mantenerse atentos. Rodrigo apretó la mandíbula. No era el momento. Nuestra nueva asistente ejecutiva, dijo con un tono tan neutro que sonaba peligroso. Aún en proceso de adaptación. Brenda sonrió. Adaptándome rápido, gracias. Colocó las tazas frente a cada invitado. Espero que les guste la mezcla italiana. Lo preparé sin notas de frutos rojos esta vez, para no arriesgar prendas. Rodrigo respiró. Como decía, el crecimiento del 16%. Brenda alzó la mano, con un gesto tímido pero firme. Perdone, señor Castillo, pero creo que ese porcentaje tiene un pequeño error. El silencio fue inmediato. Patricia Luna levantó una ceja. Ah, ¿no? Brenda se acercó a la pantalla y señaló una gráfica. Con todo respeto, revisé los informes del departamento financiero. El crecimiento real fue del 13.8%. El error está en el redondeo de los decimales del segundo trimestre, que se aplicó sobre base acumulada en lugar de base simple. Rodrigo sintió el calor subirle al rostro. Reyes, esto no es. Lo comprobé 3 veces, insistió ella, sacando una carpeta. Aquí están los datos. No cambia el buen resultado, pero la cifra exacta genera más confianza con los socios. La transparencia vale más que el redondeo. Los inversionistas intercambiaron miradas. Don Aurelio revisó el informe. Tiene razón, dijo después de un momento. Y además lo explicó con claridad. Patricia Luna frunció el ceño, pero no dijo nada. Don Aurelio soltó una carcajada breve. Castillo, si no le das un contrato indefinido antes del viernes, se la robo yo. Rodrigo asintió con rigidez. Agradezco la corrección. Sus ojos decían otra cosa completamente distinta. Cuando la reunión terminó y Brenda salió, don Aurelio se inclinó hacia Rodrigo. Esa mujer ve cosas que tu equipo completo no ve. Cuídala. Rodrigo fingió una sonrisa. Está en periodo de prueba. Acórtalo. 3 días después, cuando la jornada se había calmado, Brenda decidió quedarse hasta tarde. El edificio estaba casi vacío. Solo el zumbido del aire acondicionado y, a lo lejos, el sonido de un carrito de limpieza. Buenas noches. Saludó cuando vio pasar a una mujer de sonrisa amable pero mirada cansada. ¿Todavía trabajando? Desde las 5 de la tarde, dijo la mujer. Me llamo Carmen. Cubro 2 pisos desde que recortaron al personal. Brenda se detuvo. ¿Recortaron personal de limpieza? Y también nos descontaron el aporte al fondo de retiro. Carmen bajó la voz. Antes era completo. Ahora solo el mínimo obligatorio. Optimización de costos, dicen. Brenda sintió un nudo en el estómago. ¿Esa decisión fue del señor Castillo? Eso dijeron. Que vino de arriba. Carmen encogió los hombros con la resignación de quien ha aprendido a no esperar otra cosa. Pero trabajo es trabajo, hija. No nos queda de otra. Esa noche, mientras apagaba su computadora, Brenda no dejaba de pensar en esas palabras. Hasta ese momento había creído que Rodrigo era solo un jefe difícil.
Descubrir que los empleados más vulnerables estaban perdiendo beneficios mientras él firmaba contratos de 9 cifras cambió algo en su percepción. Al día siguiente llegó 2 horas antes. Tenía un plan. Cuando el reloj marcó las 8, los empleados comenzaron a entrar y se encontraron con algo completamente inesperado. Brenda estaba en la cocina repartiendo cornetti recién traídos de la pastelería de la esquina y café de la Moca que había preparado ella misma. «Buenos días. Hoy invito yo». «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, sorprendida. «Desayuno colectivo. Optimización de ánimo». Cada corneto tenía una pequeña nota pegada con cinta adhesiva. Mateo tomó uno y leyó en voz alta. «Recuerda, él puede ser tu jefe, pero tú haces que la empresa funcione». Todos rieron. Carmen apareció con su carrito y Brenda le entregó 2 porciones. Uno para ti y otro para tu compañera del turno nocturno. Carmen leyó su nota en silencio. «Gracias por mantener todo en orden. Sin ti, nada funcionaría». Sus ojos se humedecieron. «Gracias, hija». «Nada de llorar, que se salan los cornetti», bromeó Brenda. El ambiente se llenó de risas y olor a café. Hasta que la voz de Rodrigo tronó desde la puerta de la cocina como un trueno en verano. «¿Qué está pasando aquí?». El silencio fue instantáneo. Brenda levantó la bandeja con una calma admirable. «Desayuno colectivo. ¿Quiere uno?». «Son de jamón y queso, recién salidos». Rodrigo respiró profundo. «Mi oficina». «Ahora». «Claro». Dejó la bandeja y lo siguió. Apenas llegaron al pasillo, él se detuvo y se giró. «¿Qué crees que estás haciendo?». «Motivar al equipo», respondió ella con calma. Y funcionó. Esto no es un club social. Es una empresa. ¿Y no puede ser las dos cosas?». Rodrigo la miró con una mezcla de furia y algo que no supo nombrar. «No puedes cambiar las reglas porque te apetece». «No las cambié. Solo recordé a la gente que también son personas». Rodrigo se quedó sin palabras un momento. Antes de que pudiera responder, Brenda ya se alejaba. «Perdone, tengo que rescatar a Mateo. Lleva media hora peleando con la impresora y si no intervengo, habrá tragedia». Y se fue, dejándolo solo en el pasillo. El olor a café recién hecho todavía flotaba en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo Castillo se dio cuenta de algo que lo incomodó profundamente. Esa mujer no solo había desordenado su agenda. También estaba empezando a desordenarle algo más difícil de controlar. Regresemos a la historia. La semana siguiente, el ambiente en la Torre Castillo era distinto. Sonrisas en los pasillos. Risas discretas en la cocina. Hasta música baja en el área común a la hora del almuerzo. Rodrigo lo notó desde el ascensor y le irritó tanto como lo desconcertó. A las 10 en punto, llamó a Brenda. «Siéntate», ordenó apenas entró. Ella obedeció, con su libreta en la mano. «¿Algo en particular?». Rodrigo abrió una carpeta con fuerza. «Quiero hablar de esto». Brenda se inclinó para ver. Eran reportes de beneficios recortados, informes de gastos y notas internas. Los mismos que había visto con Carmen. «Ah», dijo, sin inmutarse. «Los cambios de presupuesto. ¿Cómo los conseguiste?». «Son confidenciales». Brenda lo miró a los ojos. «No necesito ser parte de la alta dirección para escuchar a las personas que sufren las consecuencias». Rodrigo cerró la carpeta. «No tienes idea de las presiones que manejo. Las decisiones no siempre son agradables, pero son necesarias». ¿Descontar el fondo de retiro a empleados que ganan el mínimo es necesario?, preguntó sin perder la calma. ¿Llamar a eso optimización también? Él apretó los labios. «Es estrategia financiera». ¿Estrategia? Brenda lo miró con una mezcla de decepción y algo que casi era compasión. «No, señor Castillo. Es olvido. Y el olvido cuesta más caro que cualquier balance». Por primera vez, Rodrigo no supo qué responder. Ella cerró su libreta y se puso de pie.
Tengo que revisar los contratos del área de logística. Con su permiso. Y salió, dejándolo con la sensación de que esa conversación había terminado para ella mucho antes de que él estuviera listo para que terminara. Esa misma tarde, la empresa recibió una invitación para la cena anual de la Cámara de Comercio de Milán, uno de los eventos más importantes del calendario empresarial del norte de Italia. Rodrigo asistiría como de costumbre. La diferencia era que ese año, entre los asistentes confirmados, figuraba el nombre de Federico Salinas. Brenda encontró la lista por casualidad mientras preparaba los documentos para la junta del día siguiente. Ese nombre le resultó familiar por una razón que no supo explicar. Hasta que revisó los archivos contables que llevaba días estudiando en silencio. Y ahí estaba. Salinas Consulting Group, S.R.L. 22.000 euros al mes durante 2 años, pagados desde una subcuenta del Grupo Castillo que ningún directivo había mencionado en ninguna junta. Brenda imprimió el registro. Lo leyó 3 veces. Y luego fue directamente a la oficina de Rodrigo. Necesito mostrarle algo, dijo, dejando las hojas sobre su escritorio. Él las revisó en silencio. Pagos a Salinas Consulting. Frunció el ceño. No recuerdo haber aprobado esto. Empezaron justo después del contrato con Industrias Vidal, dijo Brenda. Y la empresa no tiene dirección física verificable. Solo un correo electrónico y una cuenta bancaria en Malta. Rodrigo se quedó en silencio unos segundos. ¿Sabes quién es Federico Salinas? Solo sé lo que dice el registro. Fue mi amigo. Su voz cambió apenas, pero Brenda lo notó. Durante años. Hasta que dejé de saber de él. Brenda lo miró con cautela. ¿Y estará en la cena de la Cámara de Comercio? Sí. Su nombre está en la lista de invitados. Un silencio. Entonces tiene una oportunidad. Dijo Brenda. Pero si va solo, lo verá venir. Necesita a alguien que lo acompañe sin levantar sospechas. Rodrigo la observó. ¿Me estás ofreciendo ir contigo? Me estoy ofreciendo a ayudarlo a no cometer un error por descuido. Cruzó los brazos. Hay diferencia. Rodrigo tardó un momento. ¿Puedes fingir que me soportas unas horas? Llevo semanas haciéndolo en la oficina, respondió ella con una serenidad que casi parecía sincera. Él soltó un sonido que podría haber sido el inicio de una risa. Trato hecho. A la mañana siguiente, Rodrigo entró a su oficina y encontró a Brenda esperándolo con una taza de café y una expresión demasiado inocente. Buenos días, dijo en tono perfectamente normal. Rodrigo la miró con suspicacia. ¿Nada de cariño? ¿Nada de ensayo? Ya practico internamente. Es más eficiente. Desde el pasillo, Sofía y Mateo los observaban con la disimulación de quien no tiene la menor intención de disimular. ¿Están coqueteando?, murmuró Mateo. No. Dijo Sofía con autoridad. Están haciendo algo peor. Se están entendiendo. Esa tarde, mientras revisaban los documentos juntos en la sala de juntas, Rodrigo encontró una carpeta vieja en un cajón que nadie había abierto en años. Intentó cerrarlo antes de que Brenda lo viera. No fue suficientemente rápido. ¿Qué es eso? Nada relacionado con la auditoría. Pero Brenda ya la había abierto. Fotos antiguas. Un niño de unos 10 años frente a un pastel de cumpleaños, rodeado de globos, completamente solo. Un adolescente recibiendo un trofeo en un auditorio vacío. ¿Es usted?, preguntó suavemente. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Te dije que no la tocaras. Brenda pasó otra imagen. El mismo chico, más grande. Siempre solo. No hay nadie con usted en ninguna foto. Mis padres trabajaban, dijo él con frialdad. Para ellos, la atención era un lujo que no podían permitirse. Brenda lo observó en silencio. Por primera vez, la dureza de Rodrigo Castillo tenía sentido. Aprendió a no necesitar a nadie, dijo en voz baja. Y eso me trajo hasta aquí. Sonrió sin humor.
No necesitaba apoyo. Solo resultados. Por eso le cuesta tanto confiar, respondió ella. Pero la gente que trabaja con usted no quiere resultados. Quiere respeto. Rodrigo la miró fijamente. ¿Y tú qué quieres, Brenda? Ella parpadeó. Quiero que deje de actuar como si las personas fueran líneas en un balance. Él soltó una leve risa. Eso suena más difícil que limpiar mi reputación ante los socios. Entonces empiece por lo más fácil, replicó. Recuperar su empresa. Y volvió a los documentos. Rodrigo la observó en silencio durante un momento más de lo necesario. Luego hizo lo mismo. La noche de la cena de la Cámara de Comercio, el Palacio Reale brillaba bajo luces doradas. Empresarios, políticos, figuras del mundo financiero. El tipo de evento donde los tratos se cierran entre el primer plato y el postre, y donde la sonrisa equivocada puede costar millones. Rodrigo y Brenda entraron juntos. Él saludaba con la naturalidad de quien lleva años moviéndose en esos espacios. Ella miraba con la atención de quien ha aprendido a leer una habitación antes de hablar. Relájese, murmuró ella mientras caminaban entre las mesas. Piense que estamos aquí solo para pasar un buen rato. Pasar un buen rato no está en mi vocabulario. Entonces hoy empieza el diccionario nuevo. Mientras recorrían el salón, Rodrigo sentía la tensión acumularse en los hombros. ¿Por qué estás tan tranquila?, preguntó. Porque si me veo nerviosa, él sabrá que algo pasa. Sonrió hacia la sala. No me mire. Mire a la gente. ¿Y a ti? Solo cuando sea necesario. Rodrigo la miró. ¿Y cuándo es necesario? Brenda desvió la vista, desconcertada por la pregunta más de lo que esperaba. El presentador anunció el inicio de la velada formal. Y entonces Rodrigo lo vio. Federico Salinas. Más delgado que en su memoria. Con esa sonrisa calculada de quien sabe exactamente cuánto vale cada mano que estrecha. Ahí está, murmuró. Brenda siguió su mirada. ¿Está seguro de que no lo reconocerá? Han pasado años. Pero los traidores siempre recuerdan a quien pueden aprovechar. Se acercaron con naturalidad. Federico lo saludó con efusividad estudiada. Rodrigo Castillo. ¿Cuánto tiempo? Y luego miró a Brenda con un interés que incomodó. Y veo que ya no andas solo por estos eventos. Brenda Reas, respondió ella, estrechándole la mano con firmeza. Encantada. El placer es mío, dijo Federico, sin apartar la vista de ella ni un segundo de más. ¿Trabajan juntos? Somos socios en varios proyectos, dijo Brenda antes de que Rodrigo pudiera responder. De hecho, estamos buscando expandir operaciones en el norte. Tal vez podríamos conversar. Federico sonrió, mostrando los dientes. Con mucho gusto. Brenda le entregó una tarjeta. Llámeme cuando tenga tiempo. Cuando se alejaron, Rodrigo murmuró. No sabía que también eras actriz. Soy multitarea. El resto de la velada transcurrió con normalidad, pero cuando regresaron a la oficina al día siguiente, el anzuelo ya había funcionado. Federico había enviado un correo expresando interés en colaboraciones financieras de carácter discreto. Brenda lo mostró en la pantalla. Picó. Rodrigo asintió. Perfecto. Avisaré a los auditores externos para que rastreen cualquier movimiento. Esa tarde, mientras revisaban los últimos documentos, el teléfono de Rodrigo sonó. Contestó. Escuchó unos segundos. Su rostro cambió por completo. ¿Qué? ¿Cuándo? Su voz se quebró apenas. Voy para allá. Brenda se levantó. ¿Qué pasó? Mi padre. Tomó la chaqueta con movimientos rígidos. Accidente cerebrovascular. Está en el hospital de Génova. Ella se acercó y lo tomó del brazo. Vaya. Yo me encargo de todo aquí. No puedo dejarte sola con esto. Rodrigo. Sus ojos eran firmes. Vaya con su padre. Por primera vez, él no discutió. La miró un segundo.
Solo un segundo. Gracias, murmuró antes de salir. Brenda lo vio desaparecer en el ascensor. Se giró hacia el escritorio lleno de carpetas y carpetas. Bueno. Su desastre ahora es mío. Las horas siguientes fueron un torbellino. Brenda coordinó documentos, respondió correos urgentes y preparó el contrato falso que serviría de carnada para Federico Salinas. Cada número, cada cláusula, cada condición estaba diseñada para resultar irresistible para alguien con su perfil de ambición. A las 6 de la tarde, llegó la confirmación. Un correo de Salinas Kensoden con el asunto propuesta de colaboración confidencial. Su corazón se aceleró. Perfecto, murmuró. Picaste el anzuelo. Con apoyo del equipo de auditoría externa, instalaron un rastreo digital en el archivo adjunto del contrato. Si Federico intentaba reenviar el documento a terceros, el sistema registraría la operación completa. Pasadas las 8 de la noche, el sistema de seguridad del edificio emitió una alerta. Intento de acceso no autorizado. Piso 14. Área contable. Brenda se levantó de golpe. Tomó su teléfono y corrió hacia los ascensores. Ya es hora, dijo entre dientes. Cuando llegó al piso 14, encontró a Federico Salinas frente a una computadora del área contable, copiando archivos a una memoria portátil. Dos agentes de la firma de auditoría llegaron casi al mismo tiempo. Señor Salinas, dijo uno de ellos con voz firme. Queda retenido por fraude fiscal y manipulación de fondos empresariales. Federico palideció. Intentó decir algo. Las palabras no salieron. Lo escoltaron frente a varios empleados que miraban desde los cubículos con la boca abierta. Brenda, sin levantar la voz, dijo. Lo siento, Federico. El dinero puede comprar muchas cosas. Pero nunca la confianza. Él la miró con rabia y miedo mezclados. No tienes idea de lo que hiciste, susurró antes de que se lo llevaran. Brenda lo vio salir. Se quedó sola en el pasillo del piso 14, con el silencio del edificio nocturno a su alrededor. Había ganado. Pero no sentía alegría. Solo el peso de saber que para Rodrigo, ese hombre no había sido simplemente un traidor. Había sido alguien importante una vez. Cuando cayó la noche del todo, Brenda apagó las luces de la sala de juntas y se quedó mirando el reflejo de Milán a través del ventanal. Las luces de la ciudad parpadeaban. Por primera vez en semanas, la calma regresaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Rodrigo, ¿todo bien? Ella escribió, todo resuelto. Vaya a descansar. Luego, gracias. Solo eso. 2 palabras. Pero viniendo de Rodrigo Castillo, valían más que un discurso. Semanas después. Rodrigo había vuelto. Su padre se recuperaba. La empresa también. El ambiente en la Torre Castillo había cambiado de una manera que nadie sabía nombrar con precisión, pero todos sentían. Las reuniones eran más directas. Las decisiones llegaban más rápido. Y Rodrigo, aunque seguía siendo exigente, había cambiado el tono de sus palabras de una manera que los empleados notaban en silencio. Una tarde, mientras Brenda revisaba presupuestos, él apareció junto a su escritorio con 2 tazas de café. Te traje uno. Lo dejó sobre la mesa. Sin notas de frutos rojos. No quiero arriesgar la ropa. Brenda rió. Va aprendiendo. Estoy en prácticas. Se apoyó en el borde del escritorio. Carmen me dijo que ya puede operarse la vista. El fondo de retiro volvió al nivel completo el mes pasado. Brenda levantó la mirada. ¿Tomó esa decisión solo? ¿Hay alguna razón para no haberlo hecho? Respondió él, con una simpleza que en él equivalía a una declaración. Ella sonrió. Ninguna. Por un instante, el silencio entre ellos fue cómodo. Casi cálido. Pero esa calma estaba a punto de romperse. Al día siguiente, Brenda llegó temprano y encontró sobre su escritorio un sobre sin remitente. Una sola palabra escrita en mayúsculas. Cuidado. Lo abrió.
Adentro, una hoja impresa con capturas de pantalla de correos electrónicos. Conversaciones entre ella y Rodrigo, sacadas de contexto. Fragmentos de sus reportes alterados con cifras que ella nunca había escrito. Brenda los leyó con cuidado. Luego llamó a Rodrigo. Necesita ver esto. Él llegó en menos de 3 minutos. Revisó las hojas en silencio. Alguien está construyendo un caso en tu contra, dijo con voz baja. Alguien que tiene acceso al sistema interno, añadió ella. ¿Patricia Luna? Brenda frunció el ceño. ¿Por qué ella? Lleva semanas haciendo preguntas sobre tus movimientos. Preguntas que no corresponden a su área. O alguien que lleva tanto tiempo aquí que nadie sospecharía de él. Rodrigo la miró. ¿A quién tienes en mente? A nadie todavía. Pero si alguien alteró archivos del sistema, hay un registro de acceso. Siempre lo hay. Esa mañana llegaron los auditores externos. Una firma contratada por el Consejo de Accionistas, después de que Patricia Luna presentara una denuncia formal alegando irregularidades en la gestión reciente. El ambiente en la Torre Castillo cambió de inmediato. Pasillos más silenciosos. Miradas más cautas. La misma empresa que había empezado a respirar diferente volvía a contener el aire. No te preocupes, le decía Rodrigo en voz baja cuando coincidían en el ascensor. No tienen nada que encontrar. Lo sé, respondía ella. Pero alguien los llamó. Y esa persona sí existe. Esa misma tarde, mientras revisaba registros digitales con calma metódica, Brenda notó algo que no cuadraba. Un informe financiero tenía modificaciones menores en fechas y montos. Nada escandaloso. Solo lo suficiente para levantar una duda. En la persona equivocada, esa duda bastaba para destruir una reputación. Llamó a Rodrigo. Alguien tiene acceso no autorizado al sistema. O alguien dentro del consejo. Rodrigo frunció el ceño. Ni yo ni el área contable tocamos ese archivo. Entonces hay una tercera persona. Un silencio. ¿Cree que Patricia está detrás? No lo sé. Pero su actitud ha sido demasiado insistente. Se detuvo. ¿Quién más tiene motivos? Rodrigo tardó en responder. Jorge Medrano. Director de operaciones. Lleva 10 años conmigo. Y hace 3 años le prometí una sociedad que nunca le di. La junta lo bloqueó. Él nunca lo mencionó más. La gente que nunca menciona sus resentimientos, dijo Brenda. Es la más peligrosa. Rodrigo la miró. No tengo pruebas. Todavía no. Esa noche, mientras el edificio se vaciaba, una mujer apareció en el pasillo del piso 29. Brenda se giró, sobresaltada. Era Irene. La exsecretaria de Rodrigo. ¿Irene? ¿Qué haces aquí? Vine a verte. Miró alrededor con cautela. Hay algo que necesitas saber. ¿De qué hablas? ¿De quién está detrás de todo esto? Bajó la voz. No fue Patricia. Hay alguien más. Brenda la miró sin comprender. ¿Quién? Jorge Medrano, susurró. El director de operaciones. Brenda se quedó helada. ¿Jorge? Pero él trabajó directamente con Rodrigo durante años. Exactamente por eso. Arrin asintió. Yo lo escuché hablar por teléfono hace semanas. Decía que tenía información suficiente para hundir a Castillo. Que alguien le había ofrecido dinero si fabricaba evidencia interna. Me contactaron para que yo colaborara. Querían que inventara errores en tus reportes. ¿Y aceptaste? No. Arrin bajó la mirada. Por eso me fui. Pero ahora creo que está dispuesto a ir hasta el final. Antes de que pudiera decir más, se escuchó un ruido en el pasillo. Brenda se giró. No vio a nadie. Cuando volvió la vista, Irene ya se alejaba hacia las escaleras. Irene. La llamó. Pero la mujer había desaparecido. Brenda tomó su teléfono. Rodrigo. Necesito que venga ahora.
15 minutos después, Rodrigo llegó con el abrigo todavía puesto. ¿Qué pasó? Jorge Medrano está detrás de todo. Él se quedó inmóvil. Imposible. Jorge fue quien más me apoyó durante el caso Salinas. Precisamente por eso. Nadie sospecharía de él. Un silencio largo. Rodrigo se sentó. ¿Tienes pruebas? No todavía. Pero las tendré. Esa noche diseñaron la trampa. Crearon un documento falso con datos supuestamente sensibles sobre los contratos con el Grupo Vidal y lo guardaron en una carpeta protegida bajo la cuenta de Brenda, con un nombre que cualquier persona que estuviera buscando ese tipo de información no podría ignorar. Si Jorge intentaba acceder, el sistema registraría su dirección IP con fecha y hora exactas. A medianoche, ambos esperaban frente a los monitores del área de seguridad. Las luces apagadas. El aire denso de tensión. Si entra, quedará al descubierto, murmuró Rodrigo. Si no entra, dijo Brenda, seguimos buscando. Los minutos pasaron lentos. 1. 5. 10. Y entonces el sistema emitió una alerta. Intento de acceso no autorizado detectado. Brenda señaló la pantalla. Ahí está. Rodrigo se acercó. La dirección IP correspondía al despacho de dirección de operaciones. Es él, dijo con voz baja. Avisó al equipo de seguridad. Cuando llegaron al despacho de Jorge Medrano, lo encontraron frente a la computadora, copiando archivos a una memoria portátil. Rodrigo entró. ¿Qué significa esto, Jorge? Medrano se giró. Por un segundo, su expresión fue la de alguien que sabe que el juego terminó. Rodrigo, puedo explicarlo. Explícalo ante los auditores. Los guardias lo rodearon. Está suspendido y bajo investigación por sabotaje y difamación. Medrano intentó mantener la calma. No sabes con quién me meto, Castillo. No estoy solo. Ya lo averiguaremos. Mientras los guardias lo escoltaban hacia el ascensor, Medrano miró a Brenda con una intensidad que ella no olvidaría fácilmente. Cuidado con lo que construyes, murmuró. A veces se derrumba más rápido de lo que esperas. Las puertas del ascensor se cerraron. Brenda se quedó mirando el espacio donde había estado. Rodrigo se acercó a ella. ¿Estás bien? Sí. ¿Y usted? Él tardó en responder. Jorge llevaba 10 años conmigo. Lo sé. Nunca lo vi. Nadie ve lo que no quiere ver. Brenda lo miró. Pero usted sí vio cuando importaba. Rodrigo la miró durante un momento. Luego asintió. Y el silencio entre ellos no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que solo existe entre personas que ya no necesitan llenar el espacio con palabras. La noticia se propagó por la empresa al amanecer. Los empleados que habían estado divididos entre la duda y la lealtad se reunificaron. Los mensajes de apoyo llegaron al correo de Brenda durante toda la mañana. Sofía le mostró la pantalla. Sabíamos que eras inocente. Gracias por no rendirte. Eres la primera persona en años que hace que este lugar valga la pena. Brenda lo leía con una mezcla de alivio y cansancio que no sabía cómo separar. Hasta Patricia Luna la llamó a su despacho. Te debo una disculpa, dijo con una sinceridad que Brenda no esperaba. Presenté esa denuncia basándome en información que resultó fabricada. No debí actuar sin verificar. Lo importante es que salió a la luz, respondió Brenda. Y que saliste limpia. Patricia hizo una pausa. No cambies eso. Cuando Rodrigo se enteró de la conversación, la encontró mirando por el ventanal del piso 29. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Aliviada. Pero también cansada. Suspiró. No pensé que hacer lo correcto fuera tan agotador. Es lo que lo hace valioso, dijo él, acercándose. Y por eso te admiro. Brenda lo miró. ¿Admiración? Eso suena casi profesional. Si te dijera todo lo que pienso, dejaría de serlo. Ella sonrió. Entonces mejor no lo digas.
Todavía. Esa noche, los auditores confirmaron que las acusaciones eran completamente falsas y que tanto Brenda como Rodrigo quedaban exonerados de cualquier irregularidad. Rodrigo llevó 2 tazas de café al ventanal. Por fin podemos decir que ganamos. Brenda tomó la suya. No lo diga muy alto. Cada vez que lo hace, algo nuevo explota. El río. Esta vez no. ¿Lo promete? Lo prometo. Se quedaron en silencio un momento, mirando las luces de Milán. ¿Sabe qué aprendí de todo esto?, dijo ella. ¿Qué? Que hacer lo correcto no garantiza que todo salga bien. Pero garantiza que puedes mirarte al espejo. Rodrigo la observó en silencio. Y yo aprendí que el control que creía tener era solo miedo disfrazado. Brenda lo miró. ¿Y ahora? Ahora tengo algo mejor. ¿Qué? Confianza. En una persona que nunca me la pidió pero se la ganó igual. Brenda desvió la vista hacia la ciudad. Pero no pudo ocultar la sonrisa. Las semanas que siguieron consolidaron algo en la Torre Castillo que nadie habría predicho el día en que Brenda derramó café sobre el traje más caro del edificio. La prensa que antes cuestionaba ahora aplaudía. Los titulares cambiaron. Grupo Castillo supera crisis con gestión transparente, la asistente ejecutiva que salvó a una empresa de 9 cifras. Brenda trataba de no leerlos. Mírate, decía Sofía, dejando el periódico sobre su escritorio cada mañana con una devoción casi religiosa. Eres la heroína del mes. Prefiero ser solo una empleada, respondía Brenda. Las heroínas siempre terminan cansadas. Ya estás cansada, señalaba Sofía con lógica aplastante. Podrías al menos tener el título. Brenda reía. Y Rodrigo, que escuchaba desde la puerta de su oficina, también. Un día llegó Andrés Peñalver, director de expansión de una firma competidora, con modales impecables y una oferta laboral que llegó directamente al escritorio de Brenda en un sobre con membrete dorado. Puesto directivo. Salario excepcional. Libertad creativa total. Brenda lo leyó 2 veces. Lo guardó en el cajón. Y siguió trabajando. Andrés llegó en persona esa tarde, con una sonrisa tan calculada como sincera. ¿Ya tuviste tiempo de leer la propuesta? La ley. ¿Y? Todavía estoy pensando. Andrés se inclinó apenas. No te presionaré. Pero sé reconocer el talento cuando lo veo. Y no quiero que termines en un lugar donde no se te vea crecer. Rodrigo me valora. ¿De verdad? Andrés alzó una ceja con suavidad. Porque desde fuera parece que lucha por tenerte cerca, no necesariamente por verte avanzar. Sus palabras la golpearon más de lo que quiso admitir. Cuando regresó a la oficina, Rodrigo estaba revisando documentos. La vio entrar. No dijo nada. Aquí tiene los reportes del día, dijo Brenda, dejándolo sobre el escritorio. Gracias. Silencio. Luego Rodrigo, sin levantar la vista. ¿Te vas a ir con él? No lo sé. Eso suena a que sí. No quiero tomar decisiones precipitadas. Rodrigo dejó la pluma sobre la mesa. Brenda. Si todo lo que hice este tiempo fue una forma de demostrar que podía ser diferente, lo hice porque tú me lo mostraste. Ella lo miró. ¿Y qué pasa si yo no necesito que cambie por mí, sino por usted mismo? Él se levantó, rodeando el escritorio hasta quedar frente a ella. ¿Y qué pasa si ya lo hice, pero no me has dado oportunidad de demostrarlo? Brenda se cruzó de brazos. No se trata de demostraciones. Se trata de respeto. Me ofreció un ascenso sin consultarme, como si fuera algo que podía retener. No fue mi intención. Lo sé, respondió ella con voz tranquila. Pero fue lo que hizo. Silencio largo. Rodrigo bajó la mirada. ¿Puedo al menos intentar arreglarlo? Brenda suspiró. No todo se arregla con un gesto. A veces hay que aprender a dejar ir. Y salió. Dejándolo solo con su arrepentimiento y el sonido de sus propios pasos apagándose en el pasillo. Esa noche,
Rodrigo no fue a casa. Se quedó en su oficina con las luces bajas, mirando la ciudad desde el ventanal. Pensando en todas las decisiones que había tomado desde un lugar de control en lugar de un lugar de confianza. En la manera en que había convertido la frialdad en escudo porque era más fácil que arriesgarse a ser visto. Cerca de la medianoche, bajó. Tomó el coche y condujo hasta el edificio donde vivía Brenda, en el barrio de Brera. Subió al tercer piso. Llamó a la puerta. Brenda abrió, sorprendida. Descalza. Con una sudadera y el cabello suelto. ¿Rodrigo? ¿Qué hace aquí? Tenía que hablar contigo. ¿A esta hora? Sí. Su voz era diferente. Sin escudo. No podía esperar. Brenda cruzó los brazos. ¿Qué quiere decirme? Rodrigo respiró profundo. Que no quiero que te vayas. No como mi empleada. Sino como parte de lo que construye aquí. Como parte de lo que quiero seguir construyendo. Ella lo observó en silencio. Me está diciendo que me importas, Brenda. Su voz no tembló, pero había algo en ella que nunca había estado antes. Y que no supe cómo manejarlo. Ni cómo decirlo. Y que lo convertí en trabajo y en pruebas y en distancia. Porque es lo único que sé hacer cuando algo me importa de verdad. Brenda retrocedió un paso. No puede decir eso ahora. Lo digo porque es verdad. ¿Y si solo se siente culpable? No, respondió él sin dudar. Me siento vacío cuando no estás. Eso no es culpa. Las lágrimas llegaron sin aviso. No puede pedirme que me quede basándose en eso. No te lo pido, dijo él, acercándose un paso. Te lo ruego. Brenda cerró los ojos. Rodrigo. Necesito pensar. Él asintió. Hazlo. Pero recuerda algo, no importa lo que decidas. Siempre tendrás mi respeto. Y se fue. Sin presionar. Sin añadir nada más. Brenda escuchó el ascensor bajar. Se quedó de pie en la puerta abierta, con el frío de la noche milanesa entrando por el pasillo. Y no supo si lo que sentía era alivio o algo que dolía más que eso. Al día siguiente llegó temprano. Entró a su escritorio. Abrió el cajón. Sacó la carpeta de Andrés Peñalver. La miró durante un momento. La cerró. La devolvió al cajón. Cuando Rodrigo llegó, se detuvo al verla en su lugar como siempre. ¿Tomaste una decisión? Sí. ¿Y? Voy a rechazar la propuesta de Peñalver. Rodrigo parpadeó. ¿Por qué? Porque mi trabajo aquí todavía no terminó. Pero si me quedo, va a ser bajo mis condiciones. Él la observó en silencio. Te escucho. Nada de decisiones unilaterales. Nada de ascensos como tácticas. Quiero voz real en todo lo que afecte al equipo. Y quiero que el fondo de retiro de los empleados de servicios quede en el presupuesto base, no como una concesión. Rodrigo asintió. Hecho. Y una cosa más. Brenda lo miró directamente. Lo personal y lo profesional no se mezclan mientras no tengamos claridad de ambos lados. Él asintió despacio. Lo prometo. Brenda extendió la mano. Entonces empecemos de nuevo. Rodrigo la tomó. ¿Como socios? Como iguales. Y por primera vez desde que había llegado a la Torre Castillo con una bandeja de café y demasiada confianza en su equilibrio, Brenda sintió que el suelo era firme. Esa tarde, Andrés Peñalver llamó. ¿Y bien? Lo pensé mucho, dijo Brenda. Y aunque tu oferta es extraordinaria, no puedo aceptarla. Un silencio al otro lado. ¿Es por él? Brenda sonrió apenas. Es por mí. Necesitaba quedarme donde empecé a entender quién soy. Entonces espero que esa decisión te sea fiel, dijo él con resignación amable. Las puertas seguirán abiertas si cambias de opinión. Gracias. De verdad. Cuando colgó, Sofía apareció en su escritorio con expresión de quien lleva horas esperando una actualización. ¿Y bien?
Me quedo. Sofía soltó un grito contenido que hizo girar 3 cabezas en el área de trabajo. Sabía que ibas a quedarte. Lo sabía desde el primer día. ¿Desde el día que derramé el café? Especialmente ese día. Sonrió. Cualquiera que tenga los nervios de hacerle un comentario de humor a Rodrigo Castillo con café en su traje, tiene los nervios para quedarse. Un año después. La Fundación Castillo Reyes abrió su sede en Milán con un acto sencillo y lleno de gente que nadie habría esperado ver en el mismo salón. Directivos del Grupo Castillo, empleados de limpieza, becarios universitarios y Carmen, que llegó con su hijo al que Brenda había ayudado a preparar el examen de ingreso a la Universidad Técnica de Bérgamo. Don Aurelio Vidal brindó con una copa de agua mineral. Hace un año aposté por esta mujer frente a un consejo de socios. Señaló a Brenda. Esta noche entiendo por qué. Rodrigo tomó el micrófono. Hace un año, alguien entró a este edificio con una bandeja de café y la peor puntería de toda Lombardía. Risas. Y en el tiempo que siguió, esa misma persona me enseñó que el liderazgo no se trata de tener el control. Se trata de tener la honestidad de reconocer cuando lo perdiste. Un aplauso. Brenda bajó la mirada, sonrojada. Y esta fundación, continuó Rodrigo, nació de una conversación que ella tuvo con una empleada de limpieza a las 10 de la noche, cuando todos los demás ya se habían ido. Porque ella nunca se fue. Carmen, desde la segunda fila, se limpió los ojos. Brenda subió al estrado. Tomó el micrófono. Cuando llegué a esta ciudad, lo único que tenía era un currículum, una bandeja de café y muchas ganas de hacer algo que importara. No imaginé que un accidente tan absurdo cambiaría tanto. Risas y aplausos. Aprendí que los errores pueden ser puertas, no muros. Y que las personas pueden cambiar, siempre que alguien les dé el espacio para hacerlo sin castigarlos mientras aprenden. Silencio reverente. Rodrigo la miró desde el estrado. No dijo nada. Pero ella leyó todo lo que no dijo. Los meses que siguieron consolidaron su unión de una manera que ninguno de los dos buscó deliberadamente. Vivían en apartamentos distintos, pero pasaban suficiente tiempo juntos para que los empleados dejaran de hacer comentarios y empezaran simplemente a asumir. A veces discutían. Por tonterías, quien había dejado el informe equivocado en la carpeta incorrecta. Quien había programado 2 reuniones al mismo tiempo. Quien había bebido el último café de la moca sin preparar más. Siempre terminaban riendo. Una tarde de domingo, mientras revisaban documentos de la fundación en la terraza del departamento de Rodrigo, él dejó de escribir. Brenda levantó la vista. Él tenía una caja pequeña sobre la mesa. ¿Qué es eso? Una inversión a largo plazo. Respondió él. Brenda abrió la caja. Adentro, un anillo sencillo. Plata fina con un pequeño diamante en el centro. Rodrigo. No necesito promesas eternas, dijo él. Solo la certeza de que seguirás derramando café en mi vida de vez en cuando. Brenda rió con los ojos húmedos. Entonces tiene mi palabra. Se abrazaron mientras la luz del atardecer dorado de Milán entraba por la terraza. Carmen, a quien Brenda había llamado ese día para tomar un café, fue la primera en saberlo. Hija, me alegra tanto, dijo la mujer, abrazándola con la fuerza de quien ha visto pasar muchas tormentas y sabe reconocer cuando el cielo se despeja. Brenda la abrazó también. Gracias por haberme dicho aquella noche lo del fondo de retiro, le murmuró. Carmen se separó, confundida. ¿Por qué me das las gracias por eso? Porque todo empezó ahí. Carmen la miró. Y lo entendió. 2 años después, la Fundación Castillo Reyes inauguró su primera sede internacional en Florencia. Rodrigo y Brenda asistieron a la ceremonia con empleados, voluntarios y amigos. Durante el evento, un becario joven se acercó a Brenda. ¿Cómo empezó todo esto? Ella sonrió. Con un accidente y mucha terquedad. El chico rió sin entender del todo. Brenda añadió. Pero sobre todo con la idea de que las personas valen más que los balances.
Y que si uno se lo recuerda al jefe suficientes veces, con suficiente paciencia, a veces hasta lo aprende. El chico anotó eso en su libreta. Rodrigo, que había escuchado desde detrás, se acercó. ¿Suficiente paciencia? Muchísima, dijo Brenda sin girarse. Tuve que comprar café etíope especial para sobrevivir los primeros meses. Para la próxima, te traigo el café yo. ¿Y no lo derrama? No lo prometo. Ambos rieron. De regreso en Milán, esa noche, caminaron por los canales de la Navigli. El aire era fresco y el reflejo de las luces temblaba sobre el agua. Rodrigo la tomó de la mano. ¿Recuerdas cuando te dije que el éxito era tener control? Sí. Ahora sé que el éxito es esto. Brenda lo miró. ¿Caminar por los canales en el frío? Poder mirar atrás, dijo él, y no arrepentirme de haber dejado que alguien me cambiara. Brenda apretó su mano. Y yo, de haberle arruinado un traje de Nápoles. Rieron juntos. El sonido del agua y las risas se mezclaron en el aire de la noche. Y el tiempo siguió. Pero su historia quedó en cada persona que había cruzado su camino. En los empleados que aprendieron que el respeto no se pide, se construye. En los jóvenes que encontraron una oportunidad donde antes había una puerta cerrada. En Carmen, que vio a su hijo graduarse y supo que alguien se había detenido a escucharla aquella noche cuando el edificio ya estaba vacío. Una mañana, mientras Rodrigo daba una conferencia sobre liderazgo responsable ante un grupo de empresarios del norte de Italia, Brenda lo observaba desde el fondo de la sala. Su discurso ya no era el del hombre que medía el mundo en cifras. Era el de alguien que había aprendido a medirlo en personas. El liderazgo, decía, no se trata de tener poder. Se trata de tener propósito. Y el propósito siempre empieza con un acto de honestidad. Con uno mismo, y con los demás. Los aplausos llenaron la sala. Rodrigo bajó del escenario y la encontró esperando. ¿Cómo estuvo? Bien, dijo Brenda. ¿Solo bien? Muy bien. ¿Solo muy bien? Ella sonrió. La próxima vez mencione el café etíope. Da mejor inicio. Rodrigo fingió considerar la sugerencia. ¿Y si en cambio empiezo con que mi asistente ejecutiva arruinó el mejor traje que tuve en mi vida? Eso también sirve. ¿Como introducción o como conclusión? Como las dos cosas. Caminaron juntos hacia la salida. Milán los esperaba, con toda su luz de verano y todo su ruido de ciudad que nunca para. Y mientras cruzaban la puerta, Brenda pensó que si algún día alguien le preguntaba cómo había cambiado su vida, respondería con 3 palabras. Con un café. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Rodrigo habría cambiado si Brenda no se hubiera negado a rendirse desde el primer día? ¿O era él quien necesitaba a alguien así para encontrar quién realmente era? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.